escuelas municipales nacieron con las escuelas de formación profesional. Es la formación profesional la que da origen al sistema educativo municipal. Después vienen las escuelas primarias y después vienen los jardines. El sistema de formación profesional tenía una gran cantidad de profesores que hacían muchos años, 10, 15 años, que trabajaban en el sistema y no tenían, algunos ni siquiera la secundaria, pero eran idóneos en su trabajo y hacía mucho tiempo que estaban trabajando. Iban a perder su lugar de trabajo y legalmente se empezó a trabajar en eso, en reemplazarlos. Entonces yo hice un proyecto que le presenté a la entonces directora de educación sobre un centro de capacitación municipal. Empezamos a hacer lo que sentíamos que era apoyar a nuestros colegas con cursos de capacitación, actualización y perfeccionamiento. Entonces la primera creación se llamó ISPAC, Instituto Superior de Perfeccionamiento, Actualización y Capacitación Docente. Luego se incorporaron los otros regentes. Una de ellas era Susana Pruneda, quien me sucedió en el cargo cuando yo me jubilé. Y empezamos a trabajar con el licenciado Lespada y la profesora Caparelli, dando cursos de extensión, capacitación y actualización y a los docentes en actividad. Y apoyados también por alguien que estuvo antes que nosotros, unos meses antes que nosotros nombrado, que fue Rodrigo Escalante, que fue realmente en muchos aspectos mi mano derecha. Bueno, mi ingreso al instituto fue en el año 1993, tenía 18 años, recién salí del secundario. En un principio no teníamos sede, trabajábamos en la casa del que era el director, Juan Carlos Lespada, aunque parezca mentira. Después logramos que nos prestaran una parte de la Escuela de Formación Profesional número 1, que ya ahí contábamos con 2 oficinas y el uso compartido de algunas aulas. Y hasta que en el año 2003 o 2004 nos mudamos a la sede actual de la calle Necochea. En el año 94 yo conocí a Juan Carlos Lespada porque trabajaba dentro del área de educación en lo que en ese momento se llamaba Educación para la Salud. Y comenzábamos a dictar un curso que era Rol del Docente en la Educación para la Salud. Y bueno, Juan Carlos consideró como muy oportuno que ese curso pase, digamos, dentro del ámbito de la oferta de capacitación para docentes que había en ese momento a través del ISPAC. Bueno, cuando ya estábamos firmes como ISPAC, viene la ley federal. En la ley federal exigía que tuviéramos cierto tipo de capacitaciones porque si no, corría el riesgo la persona de quedar fuera del sistema. Nuestra oferta entonces se duplicó y además se complejizó. Cuando surge el instituto allá por esos tiempos, era un lugar de mucho reconocimiento, había muchísimas posibilidades de cursos, profesores con mucha trayectoria, variadas temáticas. Fue un momento muy importante de la institución y fue una institución muy importante para el sistema educativo en ese momento. Viene la necesidad de poner una carrera para poder ser reconocidos. Entonces pusimos el postítulo para profesionales y técnicos, la capacitación para ellos, que fue muy concurrido porque era el único instituto que lo tenía en forma gratuita y con una capacitación de alto nivel. Pero realmente la bisagra en la vida institucional fue la creación de la carrera de profesorado EGB 1 y 2. Profesorado para EGB 1 y 2 ya había institutos que lo estaban proporcionando y muy bien, entre ellos el Instituto 19, que casualmente está en la calle Almafuerte.
y nosotros le pusimos al instituto Almafuerte. No nos dimos cuenta de que iba a generar algunas confusiones, pero bueno, le pusimos Almafuerte por lo que significa Almafuerte Palacios para el grupo organizador. Esa lucha casi desigual con el sistema, que parece que subsiste. Entonces, a mí se me ocurrió, y lo consultamos con las regentes, la especialización en comunidades socialmente desfavorecidas. Bueno, yo tenía contradicciones, ¿sí? Porque esto de socialmente desfavorecida significaba que había un desfavorecido y me parecía como hasta una cuestión de voy a atender a una parcialidad de gente como un gueto, voy a atender a esta gente. Me había anotado para empezar a cursar la carrera en un instituto privado y me entero que me quedaba sin trabajo, o sea que no lo iba a poder pagar. Y leyendo el diario veo que había una nota que decía que el instituto abría la inscripción. No entendía muy bien de qué se trataba porque hablaba de comunidades socialmente desfavorecidas. Entonces era algo nuevo, decía profesorado en comunidades socialmente desfavorecidas. Y bueno, entonces lo que hice fue acercarme al instituto a averiguar. Cuando Juan Carlos empezó a conformar ese primer equipo del equipo de investigación o de que después fue el departamento de investigación, tenía uno de los objetivos que tenía precisamente tenía que ver con dotar de cierta teoría a la orientación de la carrera. Cuando el profesorado de educación primaria comenzó acá en el instituto, que era el ISFODOM, tenía la orientación en comunidades socialmente desfavorecidas. En el contexto todavía, ¿no?, de vigencia de la Ley Federal de Educación y en un contexto, en 2003, de profunda crisis económica. Entonces, desde el Instituto Juan Carlos, ¿no?, había pensado en un proyecto de profesorado donde fueran docentes que tuvieran ciertas habilidades para poder intervenir en esos escenarios. En el año 2004 ingresan aproximadamente 20 alumnos, de los cuales en el año 2006 egresan 8. Bueno, yo creo que fue todo un crecimiento para todos, o sea, fue armar el instituto entre todos, creo. Creo que fue un aprendizaje para nosotros, para los profesores, que lo íbamos formando a medida que íbamos avanzando. De hecho, cuando comenzamos, en un momento se habló de que la carrera no continuara por la cantidad de alumnos que éramos. Recuerdo de los primeros egresados, gente por lo general que no eran adolescentes, que ya tenían distintos trayectos y que llegaban a la formación docente municipal con una orientación para comunidades socialmente desfavorecidas, cosa que después fue tomado por la ley nacional, con muchas ansias de aprender, y bueno, y nosotros también aprendiendo con ellos, ¿no? Porque era todo un proyecto que se despegaba un poco de, digamos, el currículum prescripto. Porque todos pensábamos que sabíamos lo que eran comunidades socialmente desfavorecidas, pero cuando leíamos los proyectos nos dábamos cuenta que cada uno tenía una visión diferente, que todas esas visiones juntas se enriquecerían. Y entonces comenzamos a trabajar acerca del concepto de comunidades socialmente desfavorecidas y salió nuestro primer librito. Bueno, yo estoy en el instituto desde el año 2006. Mi primer acercamiento fue a través de una convocatoria del entonces director Juan Carlos Lespada para colaborar en una publicación que después fue un libro acerca del concepto de comunidades socialmente desfavorecidas, donde cada uno de nosotros aportaba a lo que era un eje o una dimensión de análisis de ese concepto que estaba en construcción. Elaboramos documentos de trabajo, gracias a Juan Carlos, que fueron publicados. Bueno, uno ha tenido sus gratificaciones, especialmente yo a lo largo de 43 años de docencia. Después cada uno de los profesores, dentro de su especialidad y sus áreas, empezó a investigar sobre un tema específico y salió nuestro segundo libro, que se llamó
a enseñar y aprender en comunidades socialmente desfavorecidas. Nuestras ideas se fueron desparramando de tal manera que sirvieron mucho para otros ámbitos. Y eso no es el resultado del trabajo de una persona. Sí, yo creo que ellos tenían puesta todas las ganas en ese proyecto, todas. Entonces, creo que también ellos dieron muchísimo de lo mejor, ¿no? Y luego, ya en la calle Necochea, creo, sí, estoy segura, nos reconvertimos en el plan de 4 años en el marco de la ley nacional. Y a partir de allí había que organizar la carrera nuevamente con 4 años de duración, que es como se conoce en este momento, y había una cantidad de legislación nueva, por lo que tuvimos que viajar a La Plata para actualizarnos, reubicar a todos los profesores que estaban trabajando en las nuevas cátedras. La institución pasó por distintos momentos difíciles, que tuvieron que ver con las distintas gestiones que hubo en la municipalidad, porque siempre había que contar con recursos cada vez mayores para tener más profesores, lograr con los concursos de oposición y antecedentes que siempre se hicieron para cubrir las cátedras desde el principio. Había que contar con un personal idóneo, con título habilitante y además cubrir esos gastos, porque fue el primero de los institutos municipales que pudo titularizar a sus docentes de acuerdo a las pautas de oposición y antecedentes. Resistencias el instituto tuvo siempre porque este instituto siempre estaba más allá, estaba adelantado 5 o 10 años a lo que iba a suceder. Las propuestas nuestras eran innovadoras, eran diferentes. Yo diría que me correspondió hacer un proceso de intermedio entre la anterior dirección y esta nueva etapa en que estimo que habría que construir un mayor proceso de institucionalización. Se lograron muchas cuestiones, el segundo año, el primer año que se duplicara para el mayor ingreso de alumnos. Esto muchas veces fue costoso porque las gestiones siempre alegaban que no tenían recursos disponibles. Me acuerdo que el día que empecé a trabajar era un plenario, entonces era el primer plenario del año y cada uno se fue presentando. Y claro, eran muchas personas con una gran trayectoria y yo era profesora nada más, o sea, y lo que fui encontrando en el trabajo con los plenarios y lo demás fue la generosidad de la mayoría de los profes que transitaron, la disposición a trabajar de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria, gente que para mí fue como un referente que decía, ya sabe todo y sigue estudiando. Y eso también te daba como un horizonte de decir, bueno, nunca sabes todo, o por lo menos nunca perdés la inquietud en lo que estás haciendo. Para mí, González Lemi fue como fundamental en mi formación. Ella es profe de didáctica de la matemática y aprendí a dar clases en superior, aprendí sobre la didáctica de la lengua, aprendí sobre la didáctica en general, aprendí sobre la corrección de la escritura, trabajando con ella. Entonces, quiero decir, más allá de las áreas, bueno, con Susana Lázari, que en cada taín hablábamos de cualquier cosa y ella de pronto te cambiaba el enfoque y vos decías, pero esto no lo había pensado. O María Marta Ursurrum, hubo muchos grandes referentes acá en el instituto. Cuando llegué a la dirección, el instituto era un instituto de formación docente, tenía la carrera que ya Susana se había encargado de resolver toda la cuestión de los cambios de materia, los cambios de denominación, toda la cuestión relacionada con los talleres interdisciplinarios, con los taínes, estaba resuelta, no había cuestiones de horarios ni de organización administrativa que resolver. Era ponerse a trabajar sobre, básicamente sobre lo pedagógico, sobre lo didáctico, sobre las propuestas que el instituto les podía dar a la comunidad educativa de General Pueyrredón.
Y personalmente siempre tenía esa idea de tratar de pensar formas de articular con las instituciones del sistema educativo municipal inicialmente, ¿no? Porque yo pienso que si el sistema es un sistema único, que tiene la posibilidad de tener distintos niveles y modalidades, me pareció siempre una buena idea generar dinámicas que permitan articularse. Cuando cambia el diseño curricular y empieza a pensarse que los institutos de formación deben además brindar capacitación, era en ese momento, formación continua y además tener extensión, entonces surge este espacio y se convoca a proyectos de extensión. Veíamos que el Ateneo Clínico, el Ateneo Pedagógico copiaba un poco del Ateneo Clínico, pero que además tiene publicaciones. Algunos tuvieron como alguna incomodidad inicial, pero después sintieron que en la discusión crecieron sus propuestas, aún las que eran muy buenas. Así que eso era interesante porque veíamos que tenía como un doble efecto que no habíamos previsto, y era que no solo se generaba conocimiento para los lectores de la publicación, sino para los mismos participantes. El Instituto participa desde 2011 en el programa Jóvenes y Memoria, que es un programa organizado por la Comisión Provincial por la Memoria, en el que participan escuelas secundarias, institutos de formación docente y desde hace algunos años organizaciones sociales. Los proyectos del instituto todos los años han abordado temáticas que tienen que ver con violencia institucional y con vulneración de derechos en el ámbito de las instituciones educativas. Me parece que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes se movilizan mucho. Eso los moviliza, entonces hacen que quieran volver a participar. Gracias a ustedes por estar acá y por haber compartido este tiempo con nosotros. Yo creo que el instituto, además de la formación docente, ¿no? de lo que es formación en sí, me hizo como cambiar un poco la mirada sobre el otro, y creo que el trabajo que hago yo hoy tiene mucho que ver con eso que aprendí en el instituto, que va más allá de por ahí los contenidos de la didáctica, como que me sensibilicé más ante los problemas de los otros, sobre todo por algunos docentes que dejaron huellas fuertes en cuanto a la temática del área que ellos daban, pero también en cómo eran ellos con nosotros y cómo nos movilizaban a veces mucho, ¿no? Como que nos sacudían para... Yo siento que cuando llegué acá tenía una postura muy cómoda ante la vida y hasta prejuiciosa ante los otros, y bueno, creo que acá me sensibilicé con esas cosas. El instituto empezó a crecer en matrícula, empezó a crecer mucho en matrícula. Ya siendo Susana directora se había desdoblado primero, después conseguimos desdoblar segundo. No sé si es por una cuestión de atracción energética. Los profesores que llegan a esta institución son profesores con ganas de trabajar, con ganas de hacer mucho. Entonces siempre me lo imagino creciendo. Primero no puedo creer que ya hayan pasado 4 años. Es muy loco ver hacia atrás y acordarme del primer día que entré al instituto en el curso de inicio, y ahora sentarme acá y decir, bueno, estoy terminando mi carrera, estoy por empezar la primera residencia. Muy loco. Como yo también trabajo y tengo a mi hija, podía acomodar los tiempos de manera tal de poder disfrutar la carrera, cumplir con todo lo que la carrera conlleva y hacerlo bien. Y este año me pasa que es la primera vez que transito todo un año completo a la par de mis compañeros, y por momentos digo, ay, no sé cómo hizo el resto para llegar hasta acá en el tiempo que lo hizo. Pero creo que uno de los momentos que más me marcó fue cuando estábamos en 4º año y se nos caía a todos todo. Y cuando vos empezás a ver que un compañero llora o una compañera llora, o ves que empiezan a estar en crisis, cómo esa unión de equipo hace que todo un barco que se está hundiendo, por más que te lleves o no, porque siempre hay diferencias sociales, el barco sale a flote porque tus compañeros, tus colegas o futuros colegas son los que sacan el agua del barco para que salga. Y me parece que eso tiene que ver mucho con la contención que uno recibe de los profesores, del instituto,
y el vínculo que también uno genera, ¿no? Que tiene que ver con el acercamiento mutuo, me parece. Yo sé que hay un instante en el que dije, acá sigo, que fue después de una situación personal, y el apoyo que yo tuve de acá, desde la dirección y de todos los profesores, es decir, bueno, vale la pena. Y otra, que digo, bueno, por esto estoy en este instituto, fue el año pasado, en el viaje al Tigre. La posibilidad de los viajes permite eso, además de la experiencia única de reunirnos como educadores y como estudiantes en ámbitos diferentes de lo que es el establecimiento educativo, lo institucional in situ, en las materias, en el dictado cotidiano, además permite esa experiencia. Son también encuentros de socialización que los usamos con el pretexto de recaudar fondos para alguna cuestión que tienen que ver con el bondiolazo, con el locro. Todas estas actividades generan un sentido de pertenencia a la institución que hacen que el vínculo de los estudiantes con nosotros y con la propia institución se construya desde otro lugar. Lo que reconozco es mucho el sentido de pertenencia a un lugar. Realmente me costó mucho dejar las aulas del instituto, porque bueno, hay miles de recuerdos y de anécdotas que uno podría contar, ¿no? La esencia del instituto, lo que el instituto siempre marcó, creo que sigue estando. Se nota cuando los chicos vienen a practicar a las aulas, las ganas, la idea, innovar, traer algo diferente, el trato con los chicos. Bueno, yo creo que eso sí se sigue bien. Sí. Bueno, cuando fue el primer acto de colación, yo miraba a cada una de las egresadas y me sentía feliz. Esa sensación de que estás en casa, ¿viste? De que te acogen, de que se están preocupando por vos. Parece como un gesto chiquito y sin embargo hizo que yo me sintiera mucho más comprometida. Creo que se han logrado cosas muy lindas, ¿no? Muy emotivas, en donde uno puede decir, bueno, acá yo realmente siento que esto es lo que siempre quise hacer con mi profesión. Bueno, y llegamos al día de hoy a que tenemos un montón de cosas que parece que fuera increíble, desde ese primer momento a ver hoy lo que es el instituto, parece era una utopía en ese momento. Creo que ha ido ocupando cada vez más un lugar de prestigio, un lugar que tiene que ver con la búsqueda que tienen los docentes de actualización, de capacitación. Este lugar, por ejemplo, es un lugar que está lleno de experiencias en las que estamos todos juntos. Dale, tené paciencia, hay tanto bueno ahora, lo demás ya va a llegar. Dale, acompáñame, estemos todos juntos y que pierda la ansiedad. Y no te apures por crecer, ahora que hay tiempo que perder, descalzos en la arena o bailar.